Hoy les traemos el caso de Nancy Reyes García, una joven centroamericana que por muchos años soñó con migrar a España y lo logró. Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo caso. Esperamos que todos ustedes estén bien. Damos inicio a este caso, pero primero los invitamos a quedarse hasta el final, comentar, compartir y darle like. Iniciamos. En los países de América Latina, millones de personas sueñan con emigrar a otros países con la ilusión de progresar y así poder comprar casa en su nación de origen y regresar a disfrutar de ella o llevarse a su familia. Nancy Reyes García tenía 29 años cuando migró a España en julio de 2018 en busca de progreso. Trabajó muy duro para poder darle un mejor futuro a sus hijas. Nancy era muy divertida, alegre y simpática. Además, no se metía con nadie y todos la querían. Después de llevar varios meses viviendo en Ciudad Real, al sur de Madrid, se llevó a sus dos hermanos, Nilson y Jorge. Así se sentiría acompañada. Nancy Paola Reyes García nació en Granados, un pueblo ubicado en San Carlos, un municipio del departamento de Retalhuleu, al sur de Guatemala. La joven creció en medio de muchas necesidades porque su familia era de escasos recursos económicos. Sin embargo, sus padres, Jorge Reyes y Prudencia García, cultivaban frijol, maíz y todo lo que podían para darle de comer a sus 5 hijos. Nancy era la segunda de los 5 hermanos. Generalmente las personas del campo y de los pueblos son muy educados. Nancy y sus hermanos lo eran porque sus padres se lo inculcaron. Después de emigrar a España, Nancy se propuso trabajar duro para así poder ayudar a sus padres y darle a sus 2 hijas un mejor futuro. Mes tras mes enviaba mesada para ayudar con el sustento de su familia. La joven mujer soñaba con verlos pronto. También quería reconstruir su vida sentimental y regresar a Guatemala al lado de su familia y ver crecer a sus 2 pequeñas. Nancy había conseguido un empleo limpiando casas. También hubo rumores de que Nancy era acompañante, pero eso no está comprobado. Ella se comunicaba muy seguido con sus familiares y amigos, pero de repente dejó de comunicarse el 20 de agosto del 2020. Minutos antes, para ser exactos, a las 19 horas con 7 minutos, le envió un mensaje de texto a su madre Prudencia, donde le decía: "Llámame más tarde". Dicho mensaje fue extraño, porque Nancy nunca le enviaba mensajes de texto a su progenitora porque ella no sabía leer. Por eso se comunicaba por videollamadas o mensajes de voz. El día jueves 17 de septiembre del 2020, la policía de Cantabria, en Santander, España, halló el cuerpo de una mujer, dividido en varias partes y en estado de descomposición. 4 días después, lunes 21 de septiembre del 2020, las autoridades confirmaron y a través de pruebas de ADN que el cuerpo encontrado eran los despojos mortales de Nancy. Como ya lo dije antes, Nancy era madre de 2 niñas, de 4 y 7 años, que estaban al cuidado de sus padres en Guatemala. En conversaciones de hermanos, Nancy le dijo a su hermano que se mudaría a vivir con su novio a Santander, porque le había salido trabajo allá y porque su novio vivía en ese lugar. También le dijo que habían encontrado un piso muy lindo. Efectivamente, la pareja se mudó en los primeros días de agosto del 2020 a Santander. El piso que alquilaron estaba ubicado en la calle Carlos III. Todo transcurría normal, pero el 20 de agosto, entre las 11 y 15 horas, mientras Nancy se encontraba en la cocina, el hombre la sorprendió agarrándola por el cuello y quitándole la vida. Colocó algunas sábanas y el cubrecama. Nancy había conocido a Carlos en enero. Recuerden que todo esto sucedió el 2020. Se enamoraron y se fueron a vivir juntos, pero en esa relación algo no encajaba bien. Hubo alarma, pero Nancy no la escuchó. Un día, mientras Nancy hablaba con su padre, él logró escuchar cómo Carlos le preguntaba a Nancy a los gritos que con quién hablaba. Ya saben, no hay nada más peligroso que una persona que sufre de celos enfermizos. Después, mientras ella hablaba con su madre, se sinceró y le dijo que Carlos Andrés era muy celoso y que se iba a separar de él. Denilson era el hermano con quien Nancy más hablaba. Durante esos días intentó comunicarse con ella, pero no hubo respuesta. Llamó a Carlos y tampoco le respondió. Fue ahí cuando Denilson y Jorge decidieron ir a la comisaría de policía provisional de Ciudad Real para hacer la denuncia por desaparición de persona. En la delegación le informaron que alguien ya había hecho la denuncia con anterioridad. Se trataba de la madre de Carlos Andrés Bustamante, a quien después se consideró cómplice. El hermano de Nancy denunció a Carlos porque su corazón tenía un mal presentimiento. Carlos Andrés fue detenido el 28 de enero cuando se presentó en una comisaría de Madrid a hacer la denuncia de la desaparición de su novia. Pero lo que los va a dejar sin aliento es la siguiente noticia. Nancy estaba embarazada. Cuando fue asesinada tenía 16 semanas de gestación. Carlos, de nacionalidad colombiana y con 28 años de edad, fue considerado como el primer sospechoso del asesinato de Nancy.
El colombiano era una caja de sorpresas, porque los investigadores descubrieron que tenía antecedentes por violencia doméstica, con 23 denuncias y 4 detenciones. Una de esas fue por pegarle a su madre. Había una perla que la policía ignoraba. Denilson confesó que un día su hermana Nancy hablaba por teléfono con un tío que vive en Estados Unidos. Dice que Nancy le contó que Carlos le arrebató el celular bruscamente por los celos que lo carcomían. Minutos después, ella le dijo a su familia que si le llegaba a pasar algo, el culpable era su novio. El Ministerio Fiscal solicitó una pena de 33 años y medio de prisión para Carlos y el pago de una indemnización para la familia de Nancy. El juicio se llevó a cabo en Toledo, España, y como era de esperarse, Carlos negó los cargos. El 27 de agosto, cuando la policía científica ingresó al apartamento, testigos informaron que Carlos se había marchado el 21 de agosto. La policía judicial y agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada de Violencia realizaron varias pruebas en diferentes partes del apartamento y localizaron salpicaduras de sangre en la cocina, en la ducha, debajo de los sifones y sumideros del baño. Encontraron restos humanos y evidencias. La desaparición de la joven guatemalteca fue inquietante para la policía porque cuando entrevistaron a la dueña del apartamento que alquiló la madre de Carlos, les entregó una maleta que contenía ropa en su interior. En las investigaciones que hizo la policía, entrevistaron al dueño del bazar chino, quien reconoció que le había vendido una piqueta de carne, tabla de picar a Carlos, bolsas de basura negras y un carrito de compras. Dijo que era un joven que usaba muletas y sus rasgos eran latinos. El comerciante chino dijo que no recordaba la fecha, pero que los objetos eran los que él vendía. Por su parte, Carlos Andrés cuenta una historia diferente. Dice que él era un escort de profesión, también conocido como acompañante de mujeres y de hombres. Dijo que Nancy prestaba el servicio de acompañante, que por eso habían alquilado el piso para atender a los clientes en ese lugar. Dijo que él no asesinó a Nancy y contó el siguiente relato. Yo estaba amenazado por una mujer adinerada. Ella es muy celosa y yo le sacaba dinero. Esta mujer me dijo que si me veía con Nancy, la dejaba sin respiro y la ponía en bolsas de basura. Jorge, el otro hermano de Nancy, dijo que el día 20 de agosto dejó de recibir mensajes de su hermana. Por eso visitaron a la madre de Carlos para preguntar por qué la pareja no respondía a las llamadas. La madre les confesó lo que su hijo le había hecho a Nancy. También dijo que no podía hablar más porque complicaba a su hijo. Enseguida uno de los hermanos de Nancy le dio la información a la policía. Nancy migró de su país soñando con darle un mejor estilo de vida a su familia, pero un asesino robó su sueño y terminó con su vida ese 17 de septiembre. Gracias a Dios, la policía descubrió que el asesino estaba en Madrid, tal vez en busca de su próxima víctima. La jueza decretó prisión provisional mientras se llevaba a cabo la investigación del caso. Cuando fue detenido en su casa, encontraron rastros de sangre según las autoridades. Todo ocurrió en Santander el día que le llegó el mensaje de texto a Prudencia para que creyera que su hija se estaba comunicando. La policía dio con los restos de Nancy por la denuncia de una mujer que llamó para decir que llevaba días soportando un olor fétido. Cuando la policía acudió, se halló con la triste sorpresa de que eran restos humanos y coincidían con las características que habían dado los hermanos de Nancy sobre su hermana. Anteriormente les conté que Nancy estaba gestando. Es decir, que Carlos Andrés Bustamante asesinó a 2 personas. Lo incomprensible de este caso es que el bebé no estaba con Nancy y jamás lo encontraron. Posiblemente Carlos Andrés lo arrojó en otro lugar. Los médicos forenses declararon ante el tribunal que la joven era gestante. El juicio se llevó a cabo en el mes de noviembre del 2020 y Carlos recibió una condena de 33 años y medio. Una de las hijas de Nancy dijo en una entrevista que no quería ir a España porque allá dejan sin aliento de vida a las personas. El nombre de este final podría ser igual al nombre del libro del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Porque Nancy dijo a su familia, si me pasa algo, fue Carlos. Así concluimos con el caso de hoy. Cuídense.